Prepárate para conocer las profundidades más enigmáticas de nuestro planeta. ¿Sabías que más del 80% de los océanos permanecen como un misterio insondable? Los secretos que emergen de las aguas frías e inexploradas son tan asombrosos que desafían incluso a las mentes más escépticas. ¿Te imaginas encontrar criaturas extrañas, artefactos inexplicables e incluso restos de civilizaciones perdidas? Hoy vamos a explorar descubrimientos que desafían la lógica, desde criaturas que parecen sacadas de una pesadilla hasta un cuchillo gigante encontrado en Madagascar que plantea preguntas sobre la existencia de gigantes prehistóricos. ¿Quieres saber qué más está escondido en las profundidades? Suscríbete a nuestro canal ahora, así estarás al tanto de todos nuestros descubrimientos impactantes y nunca te perderás un nuevo video. Criaturas extrañas de las profundidades. En las profundidades del océano, las criaturas que encontramos son verdaderamente peculiares. La presión aplastante y la falta de luz solar obligan a estos seres a desarrollar adaptaciones únicas, como ojos enormes para capturar la poca luz disponible o cuerpos esponjosos para soportar la presión. En 2015, el proyecto Serpent registró imágenes de una de estas criaturas intrigantes frente a la costa de Angola, en el Océano Atlántico Sur, a una profundidad de 1.350 metros. Inicialmente pareciendo una pesadilla, esta criatura fue identificada como un sifonóforo, una colonia de organismos marinos que funcionan en conjunto, similar a una colmena. En 2014, el equipo de Leve Nautilus encontró otro sifonóforo en las aguas frente a la costa sur de los Estados Unidos, a unos 60 metros de profundidad, revelando la diversidad de estas colonias. Muñecas del fondo del mar. El Titanic, famoso por ser el insumergible, es conocido por el naufragio más icónico de la historia. Sin embargo, se necesitaron décadas para localizar sus restos. En 1976, el pescador Abel Federico Nogueiras hizo un descubrimiento intrigante. Pescando en medio del Océano Atlántico, encontró una cabeza de muñeca de porcelana a aproximadamente 2.000 metros de profundidad. Se cree que la muñeca pertenecía a una niña a bordo del Titanic. Posteriormente, Teresa Martín, una coleccionista de muñecas, adquirió la muñeca y confirmó su origen después de una investigación meticulosa en documentos históricos. Artefactos antiguos sumergidos. En 1984, el arqueólogo marino Ehud Galili hizo un descubrimiento impresionante en la costa de Atlit, en Israel. A unos 12 metros de profundidad, encontró los restos de una ciudad sumergida antigua, datada de 8.500 años, mucho más antigua que las pirámides de Giza y Stonehenge. El asentamiento, del tamaño de 8 campos de fútbol, fue probablemente abandonado después de un tsunami causado por una erupción en el monte Etna, en Italia, que sumergió el área en cuestión de horas. Criaturas fascinantes de las profundidades. Las profundidades del mar albergan criaturas fascinantes, como el pez lagarto del mar profundo, encontrado a profundidades de 600 a 3.350 metros. Conocido por sus ojos enormes y dientes afilados, este feroz depredador no duda en devorar a su propia especie. Otra criatura intrigante es el pez trípode, que vive entre 4.000 y 6.000 metros de profundidad, destacándose por sus largas aletas que usa para detectar presas en el fondo del mar. Al igual que los peces lagarto, los peces trípode son hermafroditas, pudiendo reproducirse solos. De las profundidades, la anguila gulper o anguila pelícano es una criatura aterradora que habita la zona de medianoche a unos 3.000 metros de profundidad. Su característica más notable es su enorme boca, similar a la de un pelícano, utilizada para capturar presas. Estos seres misteriosos continúan intrigando a científicos y exploradores,
destacando la vastedad y el misterio del fondo del mar. Cuchillo colosal. Además de las criaturas extrañas, los exploradores de los océanos encuentran objetos intrigantes. Imagina encontrar un cuchillo gigantesco durante un buceo. Cerca de la costa de Madagascar, buzos descubrieron un cuchillo de más de 1,5 metros de largo. Aunque algunas teorías sugieren que esta arma colosal podría haber sido utilizada por gigantes prehistóricos o para cazar grandes tiburones como el megalodón, es más probable que sea un accesorio de película o una hélice de avión perdida. Aún así, este descubrimiento sigue despertando mucha curiosidad. Esculturas subacuáticas. En la bahía de Molinere, en la costa de Granada, los buzos encuentran una visión inesperada. Esculturas humanas sumergidas. Creadas por el escultor británico Jason de Caires Taylor, estas figuras fueron hechas a partir de moldes de la comunidad local. Aunque inquietantes, las esculturas fueron diseñadas para involucrar a las personas con el entorno submarino. En otro lugar, en el lago Neuchâtel, en Suiza, se encontró una estatua subacuática de un tiburón de 5 metros a 40 metros de profundidad, utilizada originalmente en un cortometraje y dejada en el lago para atraer y asustar a los turistas. Cocodrilo en el fondo del mar. En el Golfo de México, a más de 1.800 metros de profundidad, se encontró un cocodrilo. Este reptil formaba parte de un experimento en el que biólogos marinos lanzaron 3 cocodrilos muertos al fondo del mar para estudiar la reacción de las criaturas de las profundidades. En menos de 24 horas, uno de los cocodrilos fue devorado por isópodos del tamaño de balones de fútbol, mientras que otro fue roído hasta los huesos, revelando una nueva especie de gusano comedor de huesos. El tercer cocodrilo desapareció misteriosamente, dejando solo marcas de arrastre y un arnés de implantación. Tumba de la tortuga. El fotógrafo Josh Vergara, al bucear en la isla de Sipadan, en Malasia, descubrió una cueva llena de esqueletos de tortugas, conocida como Tumba de la Tortuga. La cueva contiene docenas de cadáveres con caparazón. Aunque algunos creen que las tortugas eligen este lugar para descansar, es más probable que se pierdan en los giros y vueltas de la cueva y terminen asfixiadas. Cangrejo ermitaño inusual. Los cangrejos ermitaños generalmente usan conchas de caracoles marinos para proteger sus cuerpos blandos. Sin embargo, un cangrejo ermitaño Parapagurus optó por algo más atrevido, un zoantídeo, un animal similar a una anémona de mar. El zoantídeo crece junto con el cangrejo, proporcionando protección continua y alejando a los depredadores con sus células punzantes. A cambio, la movilidad del cangrejo permite que el zoantídeo acceda a nuevas áreas para alimentarse. Pez aterrador. En abril de 2023, Roman Fedortsov, pescador en el mar de Barents, al norte de Rusia, encontró un pez aterrador en sus redes. Este pez, con boca carnosa y rosada, cuerpo negro escamoso, cola similar a la de un lagarto y ojos grotescamente salientes, es un ejemplo perfecto de las criaturas extrañas que habitan las profundidades del océano. Sus redes, que pueden alcanzar hasta 1.000 metros de profundidad, frecuentemente traen a la superficie criaturas que parecen sacadas de una pesadilla. Ojos salientes y barotrauma. Después de publicar una foto en línea, surgieron varias teorías sobre el extraño organismo encontrado. Algunas personas especularon que era una anomalía rara, mientras que otras culpaban a la contaminación por los defectos horribles. La verdad, sin embargo, es que se trata de un granadero de ojos de cebolla, un pez con aletas de rayos que vive a unos 900 metros de profundidad. Estos peces tienen todas las características extrañas vistas en la foto de Fedortsov, excepto por algunas diferencias. Primero, sus bocas no son normalmente tan rosadas y distendidas. Segundo, aunque sus ojos son grandes,
generalmente no parecen saltar de la cabeza. Este fenómeno de ojos y bocas abultadas es causado por el barotrauma, que es el daño físico a los tejidos del cuerpo causado por cambios en la presión. Cuando un pez es llevado rápidamente a la superficie, los gases comprimidos en la vejiga natatoria se expanden, haciendo que los órganos y tejidos se proyecten. Aunque la explicación de la contaminación parece más interesante, la ciencia del barotrauma es la verdadera razón detrás de esta apariencia aterradora. Arma nuclear sumergida. A lo largo del tiempo, el fondo del mar se ha convertido en el hogar de objetos misteriosos hechos por el hombre. Existen reactores nucleares reales esparcidos por los océanos, especialmente en el mar de Barents. Entre las décadas de 1960 y 1980, la Unión Soviética desechó cerca de 18.000 objetos radiactivos en el mar de Barents. Muchos de estos objetos presentan poco riesgo ambiental, pero algunos son considerados peligrosos para los ecosistemas de la región. Los más radiactivos son los reactores nucleares de submarinos como K-11, K-19, K-27, K-140 y K-159, además del reactor del rompehielos Lenin. Remover estos relojes de tiempo nucleares, ubicados a profundidades de más de 200 metros, no es una tarea fácil, requiriendo equipos especializados y mucha mano de obra. Se estima que la operación para remover solo estos 6 objetos costaría alrededor de $300 millones. Así, estos reactores permanecerán sumergidos por un buen tiempo. Monstruo del océano. Pero el mar de Barents no es el único lugar con horrores sumergidos. En el Océano Pacífico, en 2010, investigadores de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marino Terrestre, JAMSTEC, operaban un vehículo subacuático remotamente, buceando a una profundidad de 300 metros. De repente, se encontraron con algo aterrador. Una criatura que parecía una vaca marina demoníaca o incluso el Pokémon Muk cobrando vida. Algunas personas sugirieron que podría ser el Ningen, una criatura mítica del folclore moderno, descrita como una bestia humanoide de 20 a 30 metros de largo, con grandes ojos vacíos y manos con 5 dedos. Sin embargo, los investigadores creen que se trata solo de una roca cubierta de percebes, dando la ilusión de tener ojos. Calamar Big Fin. Sin embargo, el descubrimiento más extraño está en la zona Hadal, la parte más profunda del océano. Aquí vive el calamar Big Fin o Magnapinna. Estas criaturas tienen apéndices mantenidos en articulaciones similares a codos, con tentáculos que pueden alcanzar hasta 8 metros de largo, haciéndolos casi 3 veces la altura de una canasta de baloncesto de la NBA. Debido a la profundidad en la que viven, han sido vistos pocas veces, y poco se sabe sobre ellos. Algunos científicos creen que arrastran sus tentáculos en el fondo del mar para capturar presas, mientras que otros piensan que flotan pasivamente, esperando que el zooplancton quede atrapado en sus tentáculos. Encontrar una de estas criaturas a 6.000 metros de profundidad ciertamente dejaría a cualquiera aterrorizado. Así concluye nuestro viaje por los descubrimientos más aterradores del fondo del mar. Desde criaturas extrañas hasta objetos misteriosos, los océanos continúan sorprendiéndonos y recordándonos lo poco que sabemos sobre ellos. Si te has fascinado con estos descubrimientos increíbles del fondo del mar, no puedes perderte lo que viene a continuación. Suscríbete a nuestro canal. En la pantalla final encontrarás recomendaciones exclusivas de videos que te dejarán boquiabierto. Gracias por ver.